El cambio en la actualización de las bandas cambiarias, ahora se ajustarán por inflación, entra en la etapa de análisis del FMI. Y bajo el nuevo esquema, el gobierno espera acumular reservas que recomienda el organismo. Para analizar este tema estamos en comunicación con Eduardo Setti, economista, ex secretario de Finanzas. Setti, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, como siempre. Al contrario, es un gusto. Hay una paradoja de la que me enteré en los últimos días y usted me corregirá si no es así. El gobierno llega más cómodo al vencimiento de deuda de julio que al del 9 de enero. ¿Es correcto? Depende de las circunstancias, si va a llegar más cómodo o no. Depende qué pase de acá en adelante, ¿no? Como bien los he escuchado ustedes antes de arrancar la nota, el nuevo esquema de bandas le da la posibilidad de acumular reservas, pero también les da una posibilidad o una certeza de que esto va a acelerar un poco la inflación y va a mover un poco la realidad. Entonces depende la cantidad de dólares y cuánto dejen correr el tipo de cambio poniéndose como un comprador más en el mercado, es lo que va a pasar a futuro. Probablemente puedan llegar mejor a ese vencimiento porque tengan la liquidación de la cosecha en marzo, ¿no? La cosecha gruesa. Todo eso les pueda dar una posibilidad de que es llegar mejor en la medida que tengan un tipo de cambio competitivo que les permita acumular reservas. ¿Hasta dónde el tema de las bandas? Supongo que es a lo que se refieren. Setti, ¿hasta dónde el tema de la modificación del esquema de bandas cambiarias puede afectar en la inflación cuando el poder de fuego de los salarios tal vez no es demasiado alto y hay una modificación en los consumos? Bueno, eso sí, creo que con ustedes lo hemos hablado en su momento. Creo que el esquema de bandas lo que va a hacer es llevar al tipo de cambio, si el Banco Central o el Tesoro se transforman en un comprador más, lo va a llevar cerca del tope de la banda y eso va a ir significando una devaluación bastante mayor a la que veníamos viendo. Y en la medida que eso suceda, probablemente un porcentaje de eso pase a precios. Obviamente cuando los salarios no ajustan en el mismo nivel y se deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores y de los asalariados en general, eso probablemente es una limitación a que todo pase a precio. Pero como vemos, también hay gente que ya está vendiendo perdiendo plata. O sea, no sé cuánto margen más tiene el empresario para no pasar las devaluaciones a precios, ¿no? Porque en definitiva empiezan a tener un problema de costos que es enorme, ¿no? Y muy preocupante también para los empresarios argentinos. ¿En qué modifica la posibilidad de que se avance en la sanción de la Ley de Presupuesto 2026 las previsiones de la economía? ¿Puede generar más confianza o esas previsiones que están establecidas en realidad son discutibles? Creo que, a ver, el mercado, como siempre hablamos, está pensando que en la medida que salga el presupuesto te da mucho más previsibilidad que seguir actuando de manera, digamos, con una sola firma del jefe de gabinete, actuando de manera autoritaria y no tener una previsibilidad hacia dónde van a ir los fondos. Creo que la salida del presupuesto le da algo más de previsibilidad a los gobernadores, le da algo más de previsibilidad al gobierno y le da algo más de previsibilidad al mercado. Después podemos discutir si el presupuesto es o es el que nos gustaría a todos nosotros. Probablemente les tendría que decir que no es el presupuesto que a mí me hubiera gustado que salga, ni mucho menos, ¿no? Setti, hoy Miguel Ángel Pichetto habló sobre la posibilidad de que Daza, el segundo de Caputo en Economía, sea ministro de Economía de Chile. Recordemos que Katz estuvo ayer con Milei y se reunió con él. Vemos lo que dijo Pichetto. Ahora se va el señor Daza, un nuevo hecho en la economía argentina. Un viceministro de Economía, supuestamente sería el ministro de Economía de la República Hermana de Chile, con un montón de información sensible de la economía argentina. Extraordinario. La Argentina es un país increíble, increíble. Este tema del ingreso de productos chinos
que entran por vía de contrabando, por container, por plataformas chinas. Ustedes juegan, les gusta jugar cerca de Estados Unidos, pero en realidad la política económica en la Argentina es más pro-china que americana. Y lo dicen los números fundamentalmente de las importaciones de las plataformas chinas Temu, Yen, Alibaba y también el muchacho Galperín, el héroe de muchos de ustedes, que está preocupado porque los chinos los van a pasar por arriba, porque están haciendo una política de dumping que es el control del mercado para luego poder subir los precios. Esta política nos destruye el empleo, nos destruye la economía. Por un lado, la posibilidad de que Daza sea ministro de Economía de Chile, es lo que plantea Pichetto, sobre todo por el conocimiento que tiene del Estado argentino. Eso usted conoce bien cómo es el paño. Y por el otro, los planteos económicos. Pero comencemos con lo de Daza. ¿Cómo lo ve usted? Coincido con Miguel Ángel Pichetto. Es una locura y solamente puede pasar en este país que un viceministro, teniendo información sensible y sabiendo las medidas futuras que va a tomar el país, pase a ser ministro de otro país y teniendo toda esa información a su disposición y sabiendo qué va a hacer Argentina y pudiendo tomar medidas como si fuera doble funcionario y doble agente, digamos. Me parece que es una locura, pero bueno, evidentemente son las cosas que hace este gobierno y son los funcionarios que elige este gobierno, que pueden jugar de un lado o del otro. No sé por qué hacen estas cosas, son cosas prácticamente impensadas para otro país del mundo, supongo. Bueno, y por otra parte, allí Pichetto también hablaba de las cuestiones que están ligadas a la importación de productos, el eje de comercio con China y las repercusiones. Sobre este punto, ¿hay alguna cuestión que usted quiera aclarar o explayarse, teniendo en cuenta que este es un gobierno que hasta aquí no piensa en el cierre de importaciones? Bueno, en algún momento con ustedes mismos lo hemos charlado. Yo siempre pensaba que cuando se puso el esquema de bandas, el original, el gobierno iba a instalarse como un comprador más de dólares, iban a dejar correr el tipo de cambio un poco más, tener un tipo de cambio un poco más competitivo, que lo llevara a tener un tipo de cambio aproximadamente como el que tiene hoy, en 1.400 y algo, 1.400, y hubiera acumulado 5.000, 6.000 dólares de reservas, estaría en una condición mucho más fuerte, como hablábamos al principio, para hacer frente a los vencimientos de enero. La corrida de preeleccionaria no hubiera sido tal, hubiera tenido un montón de cuestiones que no hubieran sido así. Y creo que hay que ver ahora con las bandas, más allá de que se instale como un comprador más, cuánto decide dejar correr el tipo de cambio, a cuánto se va a ir el tipo de cambio y cuán competitivo va a ser ese tipo de cambio para hacer un freno de las importaciones en general, ¿no? Y cuánto va a impulsar la demanda, como hablábamos recién, de los productos, más si este ritmo de la devaluación no es acompañado en los salarios. Creo que tenemos muchos interrogantes en este programa económico que inicia, que probablemente tengan que ir corrigiendo sobre la marcha y viendo qué priorizan, si siguen mirando solo la inflación o van a mirar también la industria argentina o van a mirar algún tipo de freno a las importaciones. Yo creo que en algún momento eso lo tienen que hacer, porque no podemos seguir destrozando empleo genuino y privado como si no hubiera mañana y no hubiera importancia de todo eso. Generar todo empleo que se destruye es empleo que es muy difícil volverlo a construir. Creo que en algún momento, en algunas otras notas que me hicieron, les iba diciendo, este programa económico de atraso cambiario financiado por deuda, es como un cáncer en una persona. Bueno, es un cáncer para el país, porque todos los días vamos perdiendo 10 empleos acá, una fábrica allá, vamos perdiendo capacidad productiva, vamos deteriorando de a poquito el sistema productivo argentino, que es el alma del trabajo en la población, de la población argentina, y el día que uno se va a hacer un chequeo 6 meses después de que lamentablemente tiene un cáncer, va viendo que la situación cada vez se va deteriorando más, y que todos los días vamos perdiendo un pedacito de salud. Y bueno, lo mismo está pasando con la economía argentina, con el plan actual hasta como lo tienen hoy. Esperemos que hacia adelante sea algo más razonable y que tengamos alguna previsión
con respecto a cómo van a ir ajustando el tipo de cambio, si lo van a hacer una vez y luego van a tratar de mantener algún tipo de paridad, o van a ir corriéndolo a algún ritmo más parecido a la inflación, porque también tenemos que ver qué va pasando con eso, porque si, como bien les decía yo recién, si no acompañamos los salarios con el ritmo de la evaluación, claro, probablemente tengamos problemas a futuro en el tema del consumo, porque se va a deteriorar aún más y el consumo masivo ya está muy bajo. Y creo que eso es una cadena y un círculo vicioso que es negativísimo para la economía argentina. Seguro. Eduardo Setti, economista, exsecretario de Finanzas, ha sido muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Flamengo